Déjenme hacerles una pregunta a todos en general. ¿Qué están dispuestos a hacer por Dios? Es una gran pregunta. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer por Dios? El personaje de que hablaremos hoy será Abraham. Pero estudiaremos el momento más cúspide de la historia de Abraham en cuanto al ofrecimiento de lo más grande que puede haber tenido este hombre. Una de las pruebas más intensas, llamado por algunos la cúspide de la prueba en la fe de Abraham. Realmente cuando estudiamos este relato, mis queridos hermanos y amigos, encontramos varias cosas que uno se dice y se criticaría a uno mismo en decir, wow, qué complejo. Y antes de entrar en la historia, podríamos decir y claramente mencionar que a veces Dios no nos pide cosas fáciles. O a veces pone Dios cosas difíciles en nuestra vida. Aparentemente es Dios, pero Dios las permite. Y en eso no hay duda. Hay un libro que se llama Cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Porque a veces a nosotros nos pareciera que las cosas que Dios hace no tienen sentido. Y sí, a la óptica del ser humano, a la visualidad de nosotros como personas, hay cosas que Dios hace que no tienen mucho sentido. Como por ejemplo que Él mismo se volviera, formara para sí un cuerpo humano y volverse un ser humano como nosotros y venir y ser crucificado. Tal vez habría una metodología más sencilla, más práctica, sin tanta sangre. Sin embargo, eso siempre va a estar limitado por nuestra falta de espiritualidad. Porque cuando somos espirituales, porque cuando podemos ver a través de no el ojo físico, sino el ojo espiritual, la conciencia de que Dios sabe lo que está haciendo y Dios sabe lo que nos está pidiendo, cambia el entorno de todo lo posible y existente a nuestro futuro. ¿Qué es lo que Dios hará conmigo en esto? ¿Qué es lo que vendrá más adelante? ¿Para qué me estás formando? Cambia la perspectiva de unas sin igual opciones de comentarios. Pero todo entendiendo y sabiendo de que Dios tiene la razón. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago capítulo 1 versículo del 2 al 4. Siempre he dicho que Santiago nos pone en inicio algo muy fuerte en el contexto de la fe y la credibilidad y del soporte de la vida cristiana. Tened por sumo gozo. ¿Cómo voy a estar ampliamente agradecido? ¿Cómo voy a estar ampliamente confiado cuando estoy en una prueba? Y es en la vida de Abraham donde vamos a encontrar el recalque de estas cosas. Y es en la vida de Abraham donde usted y yo hoy vamos a tener un convencimiento de algo importante que está ligado a lo que es el sermón de esta mañana: el precio de la obediencia. Yo quiero, queridos hermanos, que usted hoy pueda comprender y entender, o juntos podamos entender, que hay un precio en nuestra obediencia delante de la presencia de Dios. Y sin lugar a dudas, debemos de pagarlo. Debemos de pagarlo. Acompáñeme al libro de Génesis, capítulo 22, donde estaremos leyendo de nuestra historia y donde estaremos siendo enriquecidos por la vivencia de Abraham y el desarrollo de la misma. Si usted va conmigo a este momento, podrá encontrar una historia impactante. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 22, versículo 1. Aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, a tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El capítulo empieza ofreciéndonos una historia rápida, una historia directa de parte de Dios. Dios no ha endulzado la conciencia de Abraham, no ha dicho: Abraham, sabes que te quiero, ¿verdad? ¿No?
Abraham, te he dado todo lo que te he ofrecido, ¿verdad? Abraham, te he engrandecido, ¿sí? Bueno, Abraham, verás que ahora quiero solicitarte algo que tal vez no vas a querer, pero quiero que lo hagas. No, no, no. Es que a veces pensamos en la vida que Dios se va a sentir a debatir, a negociar con uno la resolución de las cosas. Mucha gente dice, no, pero si fue una persona buena y se muere, tal vez Dios tome en cuenta, Dios no está para negociar. Dios tiene en su palabra los caminos y las sendas por las que se debe de guiar y ir las personas. No depende de nuestro concepto humano, no depende de ello. Depende de lo que Dios ha decidido. Y ciertamente en un mundo humano donde crece el humanismo y donde pensamos en nuestro yo interno decimos, ay, qué déspota Dios. Así por sí, nada más si Él pide y exige algo, debe ser dado. Pero cuando en nuestra ignorancia humana no comprendemos que Él es más grande y nosotros más pequeños, no entendemos que Él sabe lo que está haciendo y nosotros ignoramos incluso lo que hay a la vuelta de la esquina. Usted y yo estamos tan limitados que solo vemos lo que nuestros ojos nos permiten alcanzar a ver. Dios está viendo cada ser humano en esta tierra, cada movimiento, cada acción. Dice la palabra del Señor que no cae ni una hoja a los árboles si no es por su poder. La manifestación del poderoso poder de Dios demuestra que en su naturaleza divina Él tiene el control de todo. Y a veces nosotros como seres humanos osamos en contemplar las exigencias o demandas de Dios como algo alternativo. Y es aquí donde cambia todo lo que podemos haber pensado tal vez de Dios si no estamos nosotros con una conciencia clara y puntual hacia la obediencia de Dios. Entonces la historia de Abraham arranca con Dios haciendo una demanda y vaya, ¿qué demanda? No hay una demanda simple. La noticia inesperada para Abraham del sacrificio de Isaac no es una cosa que simplemente llegó y era como ofrecer algo pequeño, vago. No, no, estamos hablando de la vida de su hijo. Y si no estamos contemplando el entorno de lo que esto significa, es algo grande. Pero Abraham, para este momento, ya un hombre de poco más de 100 años, tiene la experiencia, tiene la mentalidad, tiene el conocimiento y tiene el ejemplo vívido en él de saber que Dios sabe lo que está haciendo. Ya Abraham ha pasado por varios conflictos. Abraham cuando tenía 75 años, usted lo puede ver allá en Génesis capítulo 12, versículo 4, ya Abraham tenía un problema con Dios ahí, cuando él llega y le dice, es que no me has dado prole, padre. No me has dado prole. Y me encanta lo que está sucediendo dentro de la mentalidad de Abraham cuando le hace esta declaratoria a él. Perdón, Génesis capítulo 15, versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, Damaseo, Eliezer, dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero, un esclavo en mi casa. 75 años tenía cuando salí. Abraham podía tener una edad acercada un poco más de los 90 años para este momento. Ustedes saben qué es esperar 25 años por una promesa. Qué desesperante puede ocasionar en la vida de uno la inconstancia de no haber cumplido algo. Yo lo veo realizado cuando yo llego y le digo a mi hija, hagas, sí, yo te lo prometo que termino esto y voy y lo hago. Y pasa una hora y no lo hace. Y ya yo me desespero. Ahora imagínense ustedes esperando más de 20 años la resolución de un ofrecimiento de parte de Dios. Dios en el capítulo 12 había dicho a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te diré. Y lo mandó a la tierra de los cananeos. Tierra de Canaán. Y le dijo que ahí lo bendeciría y lo engrandecería. Y la respuesta de Dios hace un momento distintivo sobre la ironía en las palabras de Abraham. Y digo ironía porque él ha confiado aparentemente en Dios. Hasta aquí todo parece, se fue desde la tierra en la que él habitaba y llegó hasta acá. Él ha tenido ciertos debacles, ciertas situaciones, pero siempre ha estado con Dios. Y todo el mundo diría, Abraham creyó a Dios. Aquí yo les digo a la gente, hay dos diferencias. Uno es cuando usted cree porque simplemente dice, bueno, no me queda otra más que hacer esto. Otra es cuando usted cree realmente porque sabe que esto es real. A veces hacemos las cosas por hacer. Hay gente que crece
que su mente ha sido formada y llenada de conceptos bíblicos y él dice, bueno, es que hay que Dios y esto y lo otro. Pero a veces ni ellos mismos creen en Dios. Solo hacen las cosas automáticamente porque fue lo que se le enseñó o porque es un modo operandi de vivir. Es bonito ser cristiano, se vive una vida tranquila. Pero realmente se vive una vida en el cristianismo porque creemos que existe realmente un Dios y que lo que Él dice es verdad. Es ahí donde hace la diferencia. Y lo vemos en la vida de Abraham porque en el versículo 4 dice, luego vino de la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te herede. Y lo llevó fuera y le dijo, yo quisiera saber cómo Dios llevó fuera a Abraham. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Pero el versículo 6 es clave para entender lo que está pasando en el relato que estamos estudiando o analizando el día de hoy. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿No creyó Abraham a Dios cuando le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela? ¿Por qué dice ahora creyó? Porque ahora Abraham tiene una absoluta fe y confianza en lo que Dios le está diciendo. ¿Qué tiene que pasar en nuestra vida para que a veces nosotros tengamos confianza en Dios? ¿Qué tiene que suceder? ¿Saben? Hay un dicho que dice que las mejores pruebas se las manda a sus mejores soldados. Y uno dice, ya, Señor. No. Ha habido un trabajo de parte de Dios que hace que este dicho popular se vuelva una realidad. Dios nos está forjando día con día y jamás podrá darnos algo a lo que no podamos ser capacitados para estar. Cuando Abraham está en este momento cúspide del capítulo 22, ya ha sido preparado. Abraham es un hombre de plena confianza y absoluta obediencia a Dios. Es esta la diferencia por la que rápidamente, si usted ve el versículo 3 del capítulo 22 que estamos analizando, dice así, y Abraham se levantó muy de mañana y enabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No fue al lugar que a él le pareciera, al que Dios le dijo. ¿Cuándo? Muy de mañana. Esto contrapola con lo sucedido en el capítulo 21. Ustedes saben qué pasa en el capítulo 21. Resulta que en el capítulo 21 Dios le dice a Abraham que despida a Ismael. ¿Sí se acuerdan quién es Ismael? Ismael fue el primer hijo que tuvo Abraham, no es el hijo de la promesa. Fue el hijo que en la torpeza de la vida de Abraham, donde dio oído a la voz de su esposa, cuando le dijo que culturalmente se allegara a su esclava egipcia para que ella tuviera y pariera en piernas de ella y así fuese contado este hijo como suyo, pensando tal vez así sería como Dios me daría prole. Pero Dios nunca está en el aspecto cultural de nosotros los seres humanos, hermanos. Dios nunca está en nuestros pensamientos, dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Erró y tuvo un hijo con la criada. Su esposa se lo pidió. Pero en este conflicto ahora tenemos a Ismael que menosprecia el nacimiento de Isaac, otro hijo que viene a la familia. Y aquí es cuando podemos analizar que Dios hace poco le había pedido a Abraham que sacara a su primer hijo de la casa. Y ahora le pide que sacrifique al segundo. Y dice que cuando Dios le pidió esto, también de mañana, lo agarró, lo tomó, le dio lo necesario a él y a la criada y los despidió para que se fueran. ¿Ustedes entienden que ya Abraham había perdido un hijo? No importa. Él no es el hijo de la promesa, pero los sentimientos de Abraham como persona estaban ligados a ese niño. Ese niño había crecido bajo los ojos de Abraham. Si un padre se siente triste cuando ve al hijo que se va a la universidad ya y se despide y se va, o cuando sale de su casa casado, ¿qué pasa cuando usted lo ve desprovisto, fuera de su alcance, de poderlo ayudar, de poder hacer algo? Quiero que entiendan lo fuerte que son estos asuntos. Mucha gente piensa que Isaac, cuando era solicitado por Dios acá en el capítulo 22, era un niño de 12 años. No, hermanos. Según lo que los teólogos han estudiado en relación a esto, podía haber pasado poco más de 20 años, hasta 25 años. Así que Isaac ya era un muchacho.
Abraham tenía más de 20 años de no haber visto a Ismael, seguramente. Y ahora tenía que perder a su otro hijo. Pero este hijo tenía algo interesante, porque en este hijo estaba dado la promesa de Dios, ¿no? ¿No será que en Isaac iba a ser engrandecido su nombre? ¿No es que en Isaac iban a venir todas estas promesas? Es aquí cuando juega un papel importante donde nosotros debemos de entender que la obediencia debe ser entendida aquí, en nuestra conciencia. El flujo de cómo trabajan estas cosas, mis queridos hermanos, es interesante, ¿saben? Hay tres cosas que están calificadas dentro de nuestra mente para entender la obediencia a plenidad: el intelecto, la sensibilidad y la voluntad. Nótese que el intelecto es la sección en la que se percibe, se decodifica e imagina todo tipo de información dentro del individuo. Cuando usted le dicen algo y usted está recibiendo, está adoptando todos sus pensamientos, está analizando lo que le están diciendo, su intelecto está trabajando. La sensibilidad es aquel otro lugar donde se siente, donde se emociona, donde se anhela internamente. Es donde tiene que ver todo ese conflicto emocional. Pero la voluntad es donde finalmente se decide todo por lo que se ha informado anteriormente. Es donde nosotros vamos a tomar una decisión, vamos a evaluar, vamos a concluir para tomar esa decisión. Y es a lo que algunas veces llamamos determinación. ¿Si alguna vez se ha determinado algo? No es como eso, que usted llega el año nuevo y dice, me voy a determinar este año a hacer esto y nunca lo hace. No, eso no son determinaciones. Son cosas que uno dice, quisiera hacer. Determinación es cuando usted dice, esto es así y de hoy en adelante así viviré. Punto. Eso es determinación. Y cuando todo nuestro cerebro ha aflorado una seguridad inmediata ante algo, y más en relación a Dios, es cuando tenemos una determinación en nuestra vida. La determinación de Abraham lo hizo levantarse muy de mañana, alistar el asno, cortar la leña, buscar la mejor, la más seca, seguramente la que se encendiera más rápido, preparar, afilar el cuchillo que fuera bien afiladito para que al degollar no sufriera más de lo que debería, y tomar rumbo. La obediencia, mis queridos hermanos, debe de tener un precio. Si a usted y a mí no nos costara nada obedecer a Dios, ¿saben qué? Sería sencillo, no sabría nada. ¿Qué le estaríamos demostrando a Dios? La obediencia debe de tener un precio. Y el precio es que a veces no nos guste. Pero el precio debe ser el justo. Cuando usted ve lo que sigue diciendo en este capítulo 22, específicamente en el versículo 4, vean ustedes, dice, y al tercer día, o sea, 3 días de camino. ¿Cuándo pudo haberse devuelto Abraham? Cualquier momento. Pero vean, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí. Y no quiero que nadie intervenga. ¿Por qué? Porque si mis siervos ven lo que voy a hacer, posiblemente pensarían, no, Abraham, estás loco, y me detendrían. Alguien podría ponerse en contra de mí y me detendría. Nadie debe detenerme. Aún más, según los siervos ni sabían lo que Abraham iba a hacer. Porque si no, tiempo tendrían de haberle dicho, Abraham, piensa lo que estás haciendo. Seguro que eso fue lo que Dios te dijo, no fue un mal de estómago, un mal sueño. Como siempre, estorbos en el camino de Satanás. Uno sabe lo que tiene que hacer, mis queridos hermanos y amigos. Uno siempre sabe lo que tiene que hacer. Que uno quiera hacerlo, es ahí donde está el detalle. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y es aquí donde se encuentra una palabra especial para nosotros hoy en día. Adorar.
Ustedes saben que esta es la primera vez que se utiliza esta palabra en la Biblia asociada hacia el sacrificio, el esfuerzo y la entrega de algo a Dios. Es la primera vez que aparece la palabra adoración. Y esta palabra en su significado también puede darse como altar en hebreo. Adorar. Abraham sabía que ir a entregar su hijo, que entregarlo en sacrificio a Dios era adorar. El alto costo de la vida de Isaac significaba ante los ojos de Abraham adoración. Hermanos, es que a veces queremos dar a Dios en adoración cualquier cosa, lo que nos sobra, las migajas de nuestro día a día. Señor, haya lo que se acomode. Señor, haya lo que sobre. Señor, hoy no tengo tiempo. Es el aspecto de nuestra vida donde no concluimos que todo lo que debemos de entregar a Dios en adoración debe de tener un valor, debe de ser sufrido por nosotros, debe de ser algo que nos cueste, no lo que nos sobre, mis queridos hermanos. La vida de Isaac representaba para Abraham adoración a Dios al entregarlo en un sacrificio en un altar. Estas palabras son grandes. Y cuando usted y yo vemos esto, tal vez de momento lo leemos y no logramos apreciar a un hombre que dice todo esto y aún más añade, y volveremos. ¿Qué había en la mente de Abraham? El precio de la vida de su hijo tenía un significado grande para él y un costo. ¿Saben? Dios, no es extraño que Dios hubiese puesto en esta circunstancia a Abraham. Recuerden lo que dice al principio en el versículo 1. Y aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham. No se nos olvide que esto es una prueba. Pero Abraham no lo sabía. Abraham entendía también que Dios lo estaba probando. Porque él ha tenido una larga vida cerca de Dios. Y cuando nosotros tenemos una larga vida cerca de Dios, sabemos cuando Dios nos está probando. Tal vez de momento no es fácil comprenderlo, tal vez de momento es complicado, es angustiante, pero al final es claro ante nuestros ojos. ¿Y saben por qué Dios deja que esto pase en nuestras vidas, hermanos? Porque una prueba tras otra constantemente. Porque nosotros necesitamos aprender a entender lo que Él vale. Y debemos de aprender a entender qué deberíamos de estar o qué debemos de estar dispuestos a dar por causa de Él. Él pasó todo su tiempo educando al pueblo de Israel, ¿cierto? Cuando traía un sacrificio, no les había enseñado que no le trajeran al becerro que tenía la pata quebrada, al más viejo, sino al gordo, al de mejor calidad, a las primicias. Dios enseñó que desde las cosechas, los animales y todo cuanto ellos deberían de ofrecerle a Él, debería de ser lo mejor de lo mejor. Porque la adoración a Dios nunca debe de ser cualquier cosa. Debe ser lo mejor. David entendía esto. Allá en Samuel, capítulo 24, versículo 22 al 24, hay un conflicto, una situación bastante interesante. David estaba buscando el terreno para hacer el castillo, la casa de Dios. Ya que él tenía ya su casa, su castillo, y él decía, wow, ¿cómo puede ser que yo viva en semejante lugar tan bello, tan hermoso, y Dios tenga su casa tras cortinas? Entonces David se dispone desde su corazón a que Dios tiene que tener un lugar. ¿Se acuerdan todo lo que hizo Salomón? Salomón no recogió todo eso. Salomón lo hizo. Pero todo el financiamiento de eso lo recogió David. Salió del corazón del pueblo de Dios y salió de la iniciativa de David. Pero me encanta porque en esta historia hay un momento específico donde David se acerca al terreno de un hombre. Y él dice, aquí voy a tomar esto para Dios y aquí voy a sacrificar. Y vea lo que sucede. Él llega y le dice, digan a este hombre que yo voy a tomar todo esto, que le ponga precio. No le negocio, póngale precio, cheque en blanco, tome lo que usted quiera. Yo lo pago por esto. Esto es perfecto para Dios. Aquí voy a sacrificar. Y vea, y Araúma dijo a David, versículo 22 de 2 Samuel capítulo 24. Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parezca. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey,
Arauna lo dará al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, la respuesta de David, no. Muy bonito, usted me quiere dar los bueyes para el sacrificio, me quiere dar el terreno, hasta el yugo de los bueyes, cójalo para la leña, todo lo que usted quiera. ¿Usted sabe cuánto valía un yugo? No importa, dice. Si quieres el yugo, o sea, cógelo para la leña, como si fuera cosa insignificante. ¿Por qué? Pues para el rey. Y David le dice, no, Arauna no. Sino por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. ¿Cómo vamos a adorar a Dios si no nos cuesta? ¿Ah? Tiene que costar. Por eso Abraham sabía esto. Ustedes saben que este terreno que David quería comprar casualmente es el lugar donde Abraham vino a sacrificar a su hijo. Y es donde más adelante se convertiría en lo que llamamos Jerusalén. Sí, vaya, vean. Ustedes han visto que ellos que creen en el Corán, que allá en Jerusalén tienen una piedra grandísima que alrededor y está cerrado en una ermita. Ahí, esa piedra se supone que fue donde Abraham sacrificó Isaac, o iba a sacrificar a Isaac. Hay una conexión impresionante en los detalles. Abraham, hermanos, dejó una marca en nuestro ADN espiritual llamada fe. Y hay que observar con lupa para entender que Abraham no fue el hombre más correcto en su vida, no fue el hombre que todo lo hizo bien, pero es distintivamente diferente. Y las promesas del cristianismo no vienen desde el pueblo de Israel, vienen desde Abraham, porque en ti es en él donde Dios claramente da una promesa para nosotros. Y es donde todo cambia. Hay que entender, hermanos, la diferencia de todo esto. Versículo 28, capítulo 4 de Génesis. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y te daré a tu descendencia todas las tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Dios está hablando con Isaac. ¿Y por qué? Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. De su simiente. Es lo mismo que Pablo nos habla. Nosotros no provenimos más que la simiente de la promesa que se habló y se manifestó allá. ¿Y por qué? Porque Abraham creía plenamente en Dios y obedeció a cabalidad. Cuando yo llego a este punto de la historia de Abraham, viene lo más enriquecedor y lo más grande. Versículo 6 en adelante. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Qué ironía, Jesús cargó su cruz, Isaac cargó la leña. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Así que Isaac, algo aquí ya le debía haber parecido raro, ¿no? Como les decía, no era un niño pequeñito, ya Isaac era un muchacho grande. Él cargaba la leña. ¿Cuánta leña llevaba para un holocausto? Bastante leña. Posiblemente la habían traído en la mula, en la asna, perdón. Ahora la lleva Isaac, porque ya están más cerca. Pero van a ir a un lugar alejado de los ojos de aquellos siervos. Y este camino se pone algo interesante. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, Padre mío. Y él respondió y le dijo, heme aquí, hijo. Esa debe ser
debe ser, perdón, el diálogo más complicado entre un padre y su hijo que yo haya podido leer en la vida. Yo me imagino que la mente de Isaac venía pensando, analizando, algo aquí falta. Yo sé cuántas veces no he ido a sacrificar con mi papá. Yo sé quién es mi papá. Padre mío, voy a hacer la pregunta, ¿la hago o no la hago? La voy a hacer. Padre mío, y Abraham ya lo está reflexionando. Ya lo entiende. Él sabe que no trajimos algo. Es esencial, pero sí lo trajimos. Solo que él no sabe. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? La pregunta de Isaac aquí es devastadora, hermanos. ¿Saben? Porque confronta lo más profundo de los sentimientos de Abraham. Pero es cuando algo debe demandar nuestra mente. Y es la capacidad de la absoluta obediencia. No una obediencia ciega de hacer por hacer, no, una absoluta obediencia porque creemos y sabemos en el que lo ha demandado. Versículo 8, y respondió Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Isaac consintió con su papá sacrificar su vida. Él entendía lo que su padre le estaba diciendo. Y no hay contexto más mal sacado de este versículo que el que se generaliza hoy en día. Al decirle a todo, Dios proveerá. Dios proveerá, sí, pero Dios proveerá para lo que es bueno, para lo que es su bendición. Dios proveerá para lo que es necesario. Dios proveerá. ¿Y sabe de dónde proveerá? De nuestras manos proveerá. Mucha gente espera decir eso para que las cosas caigan del cielo. Dios proveerá de nuestras manos. Y es así como debe proveer. Cuando Abraham le dijo a su hijo, Dios proveerá, Abraham estaba siendo un hombre absolutamente confiado en las promesas de Dios. ¿Saben cuáles promesas? En que hay algo aquí que no concordaría con una mente razonable humana llegada al pensamiento tan efímero de nosotros, los seres humanos. La mente de Abraham es una mente que se ha vuelto espiritual, que cree plenamente y que tiene una absoluta confianza en Dios. Dios proveerá, porque como Dios le había solicitado a Abraham tomar la vida de su hijo, de su único hijo, del hijo de las promesas, en quien se engrandecería su nombre, en quien se multiplicaría su descendencia, como las estrellas, como la arena del mar. ¿Cómo? Si iba a morir. Abraham iba decidido a sacrificar a su hijo. Abraham iba decidido a no detener el cuchillo sobre su cuello. Abraham estaba decidido a ejecutar lo que Dios le había solicitado. No había ni un ápice de duda en que Abraham haría esto. Dios proveerá. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase en nuestra vida y lo que menos creemos es que sea real esto? ¿Cuántas veces hemos dicho esto como una excusa para no hacer nada para ayudar a otro? ¿Cuántas veces solo pronunciamos esta frase, Dios proveerá, y no hay ningún ápice de fe en nuestras palabras? Y mucho menos el sacrificar algo para hacerlas oportunas. ¿Cómo? Sacrificar lo único que se tiene. Y creer, como él le dijo a sus siervos, volveremos juntos. Este es otro caso absoluto, total y pleno, por completo, donde el Nuevo Testamento nos arroja la respuesta del Antiguo. Acompáñenme a Hebreos capítulo 11 para enriquecer grandemente esta enseñanza. Hebreos capítulo 11 tiene para nosotros en el versículo 17 en adelante muchas cosas importantes. Vea usted lo que dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac por la fe. Y es aquí cuando usted y yo vamos a entender algo. Fe es no un sentimiento. Fe
no es un querer. Fe no es una posibilidad. Fe es ser obediente. Yo tengo fe en Dios, pero no le obedezco a Dios. No tengo fe en Dios. No dice Santiago, los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no obedecen a Dios, ¿cierto o no, hermanos? Muéstrame tu fe a través de tus obras, dice Santiago. Por eso estos pasajes molestan tanto a muchas personas que quieren creer una fe sobrenatural que simplemente es algo sentimental y no una absoluta obediencia a Dios, a su palabra. Aquí cambia el entorno de todo. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, no le tembló. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te serán llamada la descendencia. Y vea usted, ¿por qué, Abraham? ¿Por qué no dudabas? ¿Por qué cuando todo mentalmente estaba en contra? ¿Por qué aún así ejecutabas sin miedo? Por lo que dice en el 19, pensando. La mente de Abraham nos es revelada en este versículo 19 del libro de Hebreos, capítulo 11. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, donde en sentido figurado también le volvería a recibir. Dios es poderoso, dijo Abraham. Dios no mentirá. Dios dijo en él, y yo lo mato, pero Dios me lo vuelve a traer a la vida. ¿Y saben qué es lo más extraordinario de esto? No solo pensar que Abraham decía claramente que Dios podía revivir a su hijo Isaac, sino que nunca antes había revivido nadie en el relato bíblico. En este momento, hermanos, no hay ningún ejemplo antes de Abraham que se dijese que Dios había revivido a una persona. Es impresionante. Es impresionante la fe de Abraham. Es impresionante la obediencia de Abraham. Cuando yo aprecio esto a la luz de las Escrituras, hermanos, a veces nosotros queremos encontrar pautas para creer. Pautas para decir, bueno, si no tengo esto, aquella. Cuando solo debe de valer la palabra de Dios. Cuando al estar dicho por Él, será. Cuando al haberlo ofrecido, se cumplirá. Cuando Él lo demandó, debe de ser cumplido. Es excepcional y asombrosa la mente de Abraham. Y si nosotros queremos alcanzar a tener esa obediencia ferviente y absoluta, no debe haber duda. No debe de haber duda. Hay un sinnúmero de relatos en el capítulo 11, ¿saben? Hoy yo les voy a decir a ustedes algo sobre eso. La obediencia tiene un precio, hermanos. Definitivamente la obediencia tiene un precio. Y es lo que, no es lo que estemos dispuestos, es lo que necesitamos dar a Dios. Y ese precio no lo pone usted ni lo pongo yo. Pero usted y yo estamos evaluando nuestra vida en dar ese alto costo de nuestra vida en sacrificio a Dios, no importa, con tal de ofrecer promesas. Y a la luz de todo lo que pasa después, en el Nuevo Testamento hay un sinnúmero de conflictos dentro de la mente de la sociedad con aquellos cristianos. La burla intensificada de decir claramente algo: Cristo viene pronto. Todos los domingos antes de iniciar los anuncios tenemos la costumbre de decir Cristo viene pronto. ¿Quién cree eso realmente? Porque la promesa de Cristo no se ve cumplida aún en nosotros. Vemos sus bendiciones grandes y ricas todos los días, pero no el cumplimiento. Hablaba yo hace poco con una hermana mía y yo le decía, yo ya estoy deseando que Cristo venga. Y me daba gracia porque en otros tiempos haber dicho eso hubiera sido absolutamente lejano a mi persona. Porque desear que Cristo venga es meterse en un problema porque viene el juicio. Pero sentirse confiado porque creo en sus promesas es distintivo. Y sé que hay muchos que piensan igual que yo. Si Dios viniera hoy,
Si el Señor Jesucristo descendiera en una nube, no habría para nosotros terror, sino un aliento de felicidad. Por fin. Vea lo que dice en el versículo 13 aquí mismo en el libro de Hebreos. Y conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que de esto se dice claramente da testimonio de que buscaban una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y 3 puntitos porque continúa, pero esta es la palabra clave aquí. ¿Ustedes creen que Dios se avergonzaba de Abraham? Abraham sabía que Dios le ofrecía una patria celestial. ¿Se la dio? Nunca se la dio. Y aún así tenía fe para creer. Era absolutamente obediente y decía, yo mato a Isaac y Dios me lo trae de nuevo a la vida. Pero no había visto la patria que quería ver. Dice que la saludaron, la vieron de lejos y dijeron, bueno, chao, gracias. Y no pensando en una física, pensando en una espiritual. Usted y yo podemos morir obedeciendo al Señor y no ver sus promesas cumplidas aún. Pero no quiere decir que Dios no cumplirá. Eso es lo que debe estar en resolución dentro de nuestra mente. Creer plenamente en Dios. Y si nosotros creemos plenamente en Dios, eso hará completamente más fácil para nosotros obedecer. Porque fe es obediencia. Eso es fe, obediencia, ejecutada en la solicitud de Dios. Finalmente, hermanos, quiero despedirme de ustedes haciendo una pregunta y añadiendo una respuesta que no es de la pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Dios? La pregunta que al inicio les hice se las vuelvo a repetir. ¿Qué estamos dispuestos? ¿Qué está dispuesto usted? ¿Qué está dispuesto? ¿Nunca se lo ha pensado? Si Dios hoy solicitara de su vida algo, ¿qué estaría dispuesto a entregar por Dios? Yo no sé qué está dispuesto usted o qué estoy realmente dispuesto yo. Pero de algo sí estoy seguro. Sí sé de qué está dispuesto a dar Dios por nosotros. Y esto es más maravilloso. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 7 al 8, la última cita para ustedes. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osare morir por el bueno. Yo no voy a morir por alguien que no conozco, y menos si es un pandillero, alguien mal. No, no, no. Por mi hijo, bueno, yo lo amo, moriría por él. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos éramos unos personajes llenos de pecado. Todos estábamos lejos de la misericordia de Dios. Nadie puede comprarla, nadie pudo haber dicho yo me la merecía, nadie. Todos estábamos despatriados. Y es cuando se puede usar esta frase bien dicha, desgraciados, fuera de la gracia. Pero aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es ahí donde está el detalle, mis queridos hermanos. Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo, a darse a sí mismo en forma de hombre, su Hijo, el unigénito, para salvar nuestras vidas del pecado. ¿Qué estamos dispuestos a dar por Dios? No debería ser ni una pregunta, ya debería ser una resolución de vida.
Que Dios les bendiga. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo